Les saluda Mario Orlando Beltrán López desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, para llevar a cabo esta plática, esta charla denominada de los puntos finos, prácticos y preparatorios de la Declaración Anual de Personas Morales 2016. Como sabemos, ya el primer bimestre de obligaciones ha transcurrido el 9 de febrero y ahora estamos en este mes de marzo 2017. Toda vez que tuvimos el plazo de enero, febrero y marzo para presentar la declaración anual, como buenos mexicanos nos vamos a ir hasta el mes de marzo. Pero antes de iniciar y de entrar en materia, me gustaría, si fuera así posible, pedirte que si consideras que esta plática en vivo, desde luego, puede ser de utilidad para un colega, pues que nos acompañe, comparte la información, comparte la liga para que haya más interacción, para que todos podamos conocer nuestros puntos de vista o nuestras experiencias respecto nuevamente a este tema de la Declaración Anual de las Personas Morales desde un punto de vista práctico. Antes también quiero saludar con el gusto de siempre a Chuyita de Sonora, a Gabriel Solís de Monterrey, a Guillermo de la Ciudad de México, Héctor, Jorge Amealco, José Luis, José de Jalisco, Maricruz de Ciudad de Veracruz, a Octavio Ciudad de México, Ricardo de Quintana Roo, Veracruz Unido y Víctor Macario de Chiapas. Saludos a todos en esta emisión. Bueno, no queremos platicar en esta ocasión propiamente de lo que ya sabemos de la declaración anual, el formato, el formulario, cómo se descarga, el- las partes que ya conocemos, que la experiencia poca o mucha nos ha dado, sino que en esta ocasión yo te quiero comentar acerca de puntos muy específicos que nos van a servir para que esta declaración anual cumpla con su objetivo, que nosotros podamos informar acerca del impuesto sobre la renta que corresponda con base al artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. No vamos a ver cédulas, no vamos a ver el formato como tal, aunque déjame decirte que en mis cursos sí veo el formulario, pero vinculado con la contabilidad electrónica. Y es lo que voy a tratar de enunciar de manera verbal en esta emisión. Pero no te voy a decir cédulas, la teoría, no, te voy a comentar para que pues esto te pueda ser de utilidad. Bueno, en primer lugar, lo que te quiero comentar es la conciliación de los ingresos contables y los ingresos fiscales. Porque recordemos que no lo fiscal hace lo contable, sino lo contable es lo que da los efectos fiscales. Y cuando nosotros hacemos el reconocimiento o hacemos el registro de aquellas transacciones, de aquellas transformaciones internas o de aquellos otros eventos que afectan económicamente a la entidad, bueno, tenemos contabilidad. Esta contabilidad tiene que reflejarse de acuerdo a la doctrina o de acuerdo a la técnica contable. ¿Vale? En el registro en libro diario, registro en libro mayor y los efectos en los estados financieros. Pero muchas veces pensamos nosotros como contadores y el empresario asesorado por nosotros que los únicos ingresos que se pueden obtener son aquellos en donde existe de por medio un comprobante en lo general. Ya para efectos fiscales, bueno, un comprobante. Entonces, el punto medular es que yo hoy me puedo ir con la idea general de que al bajar el repositorio, los 1000, 2000 XML que tenga a la mano en el repositorio fiscal, esto va a implicar forzosamente en una primera etapa los ingresos por ventas o servicios. Pero cuando estamos analizando el artículo 16 de la Ley de Impuesto de la Renta, tú recuerdas que nos dice que los ingresos acumulables son aquellos que se perciben en efectivo de crédito o de cualquier otro tipo. Más para poder comprender que no está condicionado a un comprobante fiscal. Ese 16 es muy importante y que tú, al momento de visualizar el procedimiento de la elaboración de la declaración anual, contemples todo. El artículo 17 de la ley de renta señala por su parte los momentos de acumulación y parte de los
ingresos no considerados en un CFDI es el relativo a la fracción cuarta del artículo 17, que a grosso modo habla de las deudas no cubiertas por el contribuyente cuando prescriben las obligaciones, cuando prescriben los títulos de crédito. Y entonces tenemos un ingreso que no estuvo condicionado a la exposición del comprobante fiscal. ¿Cuál puede ser el caso? Bueno, que yo haya celebrado operaciones entre personas morales y por exclusión de una interpretación del censo, dice que todos los pagos que yo le haga a una persona física, a una persona moral del sector, del régimen fiscal, perdón, de actividades agrícolas, ganaderas, silícolas o pesqueras, o el régimen de los coordinados, y también la opción de acumulación de ingresos de personas morales, su pago está condicionado a la erogación efectiva, el interés del acreedor que ha satisfecho. Por exclusión, si celebramos operaciones entre personas morales distintas a GASPE, distinta a coordinados y distinta a la opción de acumulación de ingresos de personas morales, puede darse la deducción a crédito porque pues, un proyecto de administración con base al devengado. Me pareciera fácil. Entonces, yo efectúo la deducción en el 2000, imagínate, 2008. Pero, ¿qué asiento contable hice? Cargué a gastos, cargué al IVA pendiente de acreditar con el abono a proveedores. Pasó 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el 16 no se cobró, perdón, no se pagó esta deuda. Entonces vamos a ver que las facturas, aquí nos aparece el código de comercio, de crédito, prescriben un plazo de 10 años. Cumpliéndose el 10º año, ya tengo momento de acumulación por deuda no cubierta. Del caso de las ganancias por enajenaciones de terrenos y activos fijos, que hay que hacer una conciliación. Y cuando tú estás precisamente en el formulario de la conciliación contable fiscal, tienes la utilidad contable por venta de activo fijo y la ganancia por enajenación de activos fijos. Porque son diferentes las bases, desde luego, y diferentes las utilidades. Entonces, sí, un 99% lo van a representar los XML, pero el 1% lo van a representar otros ingresos. Y por ello te sugiero de una manera muy recurrente el que tú puedas visualizar, el que tú puedas contemplar a grosso modo todos los ingresos que puedas tener. Esto, desde luego, de una perspectiva de contabilidad con efectos fiscales. Ahora bien, pueden haber otras situaciones, como señalo en el segundo punto, relativo al momento de acumulación. Porque al momento de acumulación, lo que te decía, por lo general, todas las personas morales, por lo general, acumulan con base a tres momentos. Uno, cuando tú pides el comprobante fiscal. Dos, cuando tú entregas materialmente el bien o prestas el servicio. Tres, cuando cobras total o parcialmente la contraprestación. Y cuando proviene del anticipo. Esto será muy fundamental y muy importante que hayamos considerado en nuestros pagos provisionales a través del sistema de pago referenciado. ¿Por qué? Bueno, todos pensaríamos que solo la expedición del comprobante fiscal basta para tener el momento de acumulación. Pero recordemos que señala el artículo 17, fracción primera, lo que ocurra primero en el inciso A, B o C. Esto, desde luego, nos va a dar la guía. ¿Qué otros momentos yo puedo tener de manera, qué otros momentos yo puedo tener de manera práctica o de manera explícita? Bueno, imagínate que en el mes de agosto del 2016 tienes y en el mes de septiembre expides el comprobante fiscal. Tendrías que hacer una conciliación allá de XML emitidos que, desde luego, con base al postulado de denegación contable, ameritan un registro contable. Pero para efectos fiscales, imagínate ese XML que tú cobraste en agosto, expedido en septiembre, pues simplemente no va a considerarse. Lo ideal es que al cierre del ejercicio tú ya hayas contemplado todos estos XML y que estén debidamente conciliados.
que no tengas ingresos pendientes de acumular en tus pagos provisionales. Te decía el caso de la enajenación de terrenos, el caso del asentamiento de bienes inmuebles, la opción de acumulación que tienen las constructoras con base al 18 de la ley de renta. Es un punto muy, muy medular. Y si esto lo omitimos respecto a la conciliación de ingresos, bueno, aquí qué es lo ideal o lo práctico que tendríamos que hacer, pues simplemente meter complementarias. Oye, pero no va a haber todo. Sí, va a haber todo. Y la parte tal vez más peligrosa o más incómoda es el tema de la contabilidad electrónica. Hoy necesitamos tener tres tipos de amarres o tres tipos de conciliaciones. Uno de ellos es la contabilidad financiera, que es la que sirve de base para efectos de la formulación de los estudios de trabajo y en consecuencia de los pagos provisionales. Y tres, dos, pago referenciado y tres, la contabilidad electrónica respecto a los dígitos agrupadores. Nótese, ya es algo que supimos desde 2014 y ahora 2016, que en el grupo del dígito 401, pues, que hacen distinciones por tasas, tasa 0, tasa de 16, tasa exenta, tasas relacionadas, no relacionadas, y todos los ingresos por comisiones, servicios administrativos, regalías, patentes, entre otros. Todo ello vinculado perfectamente con su pago referenciado. El pago referenciado no pide esa distinción todavía, al menos para ISR, pero en IVA sí lo pide por tasas. Y si a esto le sumas el tema del método de pago, que tú, por ejemplo, te pusiste método de pago 99 en una factura, un CFDI de 10 millones de pesos en el mes de diciembre, y que ya solamente eso da la acumulación, y en enero del 2017 tú lo cobrarías. Pero ¿qué pasa con el IVA? Y en el IVA recordemos que con base a la interpretación o a la aplicación que hace el servicio de administración tributaria, poner clave 99 es: lo cobraste de otra manera distinta, efectivo, cheque, tarjeta, transferencias u otros. Entonces, mira el alcance que va a tener la expedición de los comprobantes fiscales. Ahora bien, yo pongo en mi asiento contable cargo a clientes, abono a ventas y abono vivo por trasladar. Para efectos de la contabilidad electrónica, el SAT me va a decir: oye, pero tú pusiste clave 99, aguas, ahí ya tienes un IVA trasladado, no es por trasladar, y empiezan las inconsistencias, empiezan los problemas. Otro de los puntos a considerar, puntos finos o puntos prácticos para esta declaración anual, es que nosotros revisemos las deducciones, aquellas que cuentan con un documento digital en formato XML y aquellas no. Me vas a decir: oye Mario, pero ¿cuáles? Ah, a ver, me comentan el volumen. ¿Está bien el volumen por allá, colegas? En Santi, me comentabas que estaba bien. ¿Me pueden retroalimentar, por favor? Estaba entonces el punto, a ver, aquí creo que ya va mejorando. El punto de las deducciones que cuentan o que no cuentan con un archivo XML. No decir, Mario, pero si todo tiene XML, en lo general. Porque recordemos que existen aquellas deducciones que, por ejemplo, la deducción de inversiones, la de deducción inmediata, que están con base en porcentajes y que no necesariamente deduzco el comprobante fiscal. ¿Qué es lo que deduzco? Al monto original de la inversión le aplico un porcentaje de aplicación. Y nuevamente, esto representa un punto fundamental y medular. Primero, que el comprobante fiscal sea válido. Sea válido al momento de presentar la declaración anual. Y si todavía está vigente, imprime la validación, valga la redundancia, porque en el modo primer lugar, eso te puede ayudar a rescatar este tema de las deducciones respecto a su integridad. No vaya a ser, nuevamente, y te lo comento, no vaya a ser que en el mes de marzo, el día 5 de marzo, que fue ayer, te hayan cancelado la operación de 500,000 pesos y tú ya enviaste tu declaración anual o estás por enviarla. Claro,
Si tienes la posibilidad de evaluar todos los 50,000 XML que tienes, adelante. Pero si no, los más representativos. Recuerda, esto te va a costar el 30% de impuestos sobre la renta y el 16% del impuesto a valor agregado por un acreditamiento indebido. Como parte del análisis, como parte de la radiografía que va a implicar para nuestros XML. ¿Hasta este momento alguna duda, comentario, por favor? Estamos aquí a sus órdenes. Tenemos ya a 17 colegas que se han agregado a esta conversación de la charla virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Si hubiera alguna duda, algún comentario, por favor, háganoslo saber. Bueno, parece que todo está confuso. Y otro de los puntos igual muy importantes a analizar con motivo de la declaración anual, así como el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece el procedimiento para determinar el ISR. Recordemos, ingreso acumulable, deducciones autorizadas, menos la participación de los trabajadores en las utilidades. Eso nos da la utilidad fiscal y la vamos a comentar ya en breves momentos. Utilidad fiscal menos las pérdidas fiscales pendientes de aplicar nos da el resultado fiscal. En esta primera etapa ya vimos los ingresos, los puntos a conciliar, los puntos a analizar. Ahora, con las deducciones ya revisamos que sean válidas, que estén vigentes. Pero en nuestro proceso, en nuestra práctica, tendremos que cuidar mucho el registro para efectos contables, aunque voy a decir una contrariedad, para efectos contables con efectos fiscales. ¿Cómo es eso? Bueno, recordemos, la contabilidad no distingue si un gasto es deducible o no deducible. Solamente dice, regístralo en el rubro de gasto o costo donde corresponda. Pero en materia fiscal, es importante que nosotros identifiquemos tres tipos de deducciones o tres tipos de erogaciones tratándose de personas morales. En primer lugar, la deducción autorizada. ¿Cuál es esa deducción autorizada? Bueno, partimos de que el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ya me dijo cuáles son las deducciones que yo puedo utilizar en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para contrarrestar el efecto de los ingresos acumulados. Pero, así como las enunció, también me indica cuáles son los requisitos que deben de satisfacer estas deducciones con base al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de las más comunes o las más ocurridas, uno, que sean estrictamente indispensables, que tratamos de donativos. Estos no exceden del 7% de la utilidad fiscal del ejercicio mes anterior, que tratándose de erogaciones o pagos, perdón, superiores a 2,000 pesos, estos se hagan con cheque, transferencia o tarjeta, y que sean registrados en contabilidad, que sean registrados en una sola vez, el timbrado de la nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí no tenemos problema alguno, porque realmente esa es la aplicación de una deducción autorizada. Pero, ¿por qué entonces digo que hay tres tipos de erogaciones? Bueno, partimos del concepto general. La deducción autorizada, la erogación sin requisitos fiscales, que en consecuencia no puede ser deducción, y las enunciadas en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuáles son esas? Los no deducibles. Y alguien va a decir, oye, Mario, pero es lo mismo, ¿dónde está el meollo? ¿Dónde está el tratamiento? Bueno, en primer lugar, ya la contabilidad electrónica en su anexo 24 nos ha hecho esta distinción o esta separación que le llama sin requisitos, gastos o requisitos fiscales y gastos no deducibles para COFIN. Y este es el punto medular de la distinción entre estas deducciones, estas erogaciones, que son autorizadas, que no tienen requisitos y que no son deducibles. Por ejemplo, si yo compro mercancía, compro gasolina por 5,000 pesos en efectivo, no corresponde
registrarlo como una deducción no deducible, o como una erogación no deducible, perdón, sino corresponde una erogación sin requisitos fiscales. ¿Cómo es eso? Bueno, estamos de acuerdo que la erogación sin requisitos y la erogación o el gasto no deducible no lo puedo restar de los ingresos desde el punto de vista aritmético. Pero cuando yo estoy determinando la utilidad fiscal neta, en consecuencia, la CUFIN, y recordemos, la CUFIN ¿para qué sirve? Bueno, aplicando el artículo 10, párrafo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando la sociedad y atendiendo lo que señala expresamente el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando la sociedad quiere distribuir sus utilidades, debe de seguir un procedimiento. Primero, pues aprueban los estados financieros en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse a más tardar en este mes de abril del 2017 para analizar y evaluar los resultados del año 2016. Dos, si hubieran pérdidas, bueno, resarcirlas o absorberlas para efectos de que ahora sí se realice el proyecto de aplicación de utilidades y en función a los porcentajes accionarios distribuirlo. Bueno, ya está al accionista A y al accionista B le tocan 50,000 pesos. De acuerdo, nuevamente, cuando hablamos de la persona física, estamos en el momento de que debe de acumular los ingresos todos los que perciban efectivo, bienes, servicios, crédito de vengado. Y los dividendos, pues, están en este concepto del ingreso, ya que modifican el patrimonio de manera positiva. Por lo tanto, el artículo 90 de la citada ley dispone que son ingresos sujetos al pago del impuesto sobre la renta para personas físicas. Hasta allá creo que vamos bien. Sin embargo, este artículo 10 dice, ¿sabes qué? Tienes que pagar sociedad ISR cuando distribuyas dividendos o utilidades a tus socios o a tus accionistas. Ay, 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 entonces el procedimiento general, ahorita vamos a entrar a CUFIN, señala que al dividendo le debo de agregar o adicionar el ISR y al resultado aplicarle la tasa del 30%. ¿Cuál ISR? El ISR que pagó la persona moral. ¿Y cómo se determina? Bueno, al dividendo de utilidad le aplico el factor 1.4086 y el resultado o dividendo piramidado le multiplico la tasa del 30% y ese es el ISR que debo de adicionar a los dividendos con base al primer párrafo del artículo 10. Hasta ahí pareciera todo fácil y sabemos a grosso modo que el costo fiscal del dividendo es hasta del 43% y con las limitantes que esto ya en sesión de personas físicas platicaremos para el mes de abril próximo. Siguiente. El párrafo tercero del artículo 10 señala que pueden provenir de la cuenta de utilidad fiscal neta estos dividendos y nos tenemos que remitir al artículo 77 donde nos dice cómo se integra la cuenta de utilidad fiscal neta y dice que se compondrá con la utilidad fiscal de cada ejercicio, la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, más los dividendos percibidos de otras personas morales, más los dividendos provenientes de territorios en regímenes fiscales preferentes, los ROTIPES, y se disminuirán por los dividendos distribuidos que ponen el COFIN o por las utilidades distribuidas grabadas que corresponden al artículo 78, fracción primera de la ley de renta. Esto es la aplicación de la cuenta de capital de aportación. Eso nos dará el saldo de la COFIN. Pero recordemos cómo iniciamos la fórmula con la utilidad fiscal neta. La utilidad fiscal neta parte del resultado fiscal 100 pesos, menos el ISR que se pagó por esos 100 pesos, que son 30, nos quedan 70. Y nos dice, réstale los gastos no deducibles, excepto los señalados en la fracción octava y fracción novena de la ley del impuesto sobre la renta, y la PTU, que ya hoy es un adorno, ya se resta en la determinación del resultado fiscal. En lo general, así tendremos la utilidad fiscal neta. Pero ¿por qué esta distinción o por qué esta separación? Si al final de cuentas en la declaración anual no le repercute o no neutraliza al ingreso acumulable. No, al corporativo no, pero sí cuando la persona física quiera recibir sus dividendos o utilidades. Podemos establecer entonces que lo más sano es que la persona moral determine correctamente su utilidad fiscal neta para conformar e integrar la cuenta de utilidad fiscal neta. Bueno,
¿Qué pasa si vamos a suponer, yo tengo dos ejemplos? Imagínate, tengo el gasto de gasolina pagado en efectivo que te comentaba, 5,000 pesos. Y tengo consumo en bares, vamos a decir 3,000 pesos. Aquí tengo el consumo de gasolina pagado en efectivo, 5,000 pesos. Vamos a ponerle el número uno. Y aquí, en número 2 tengo el consumo en bares. Te dije 3,000 pesos. Recordemos que el consumo en bares, todo es una partida no deducible. Entonces tengo 5,000 y tengo 3,000. Y te decía, 10,000 pesos de resultado fiscal menos el ISR de 3,000, me quedan 7,000. La pregunta es, ¿cuánto voy a restar? ¿5,000, 2,000 o 7,000? O nada. Alguien pudiera decir, pues ¿sabes qué? Vamos a restar los 7,000. ¿Cuánto le queda de fin? Cero, porque 10,000 menos 3,000 nos quedan 7,000. Menos 5,000 de la gasolina nos quedan 3. Menos 3,000 de consumo en bares nos quedan cero. Sin embargo, lo único no deducible, y es lo que establece el artículo 117 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que son, para los efectos del artículo 77, los no deducibles son aquellos que están expresamente señalados en la ley. ¿Y cuáles son ellos? Los que están en el artículo 28. Pero no olvidemos también algo muy importante, estimados colegas. Cuando hablamos de los no deducibles para efectos de la UFIN y en la manera particular de la UFIN, el no deducible es todo. Si yo gasté 3,000 pesos de importe en el consumo de los bares, aquí nada es deducible, en el restaurante es el 8,5, pero en bares todo es no deducible, también el IVA se hace no deducible, con base al artículo 28, fracción 16 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, la factura de consumo en bares, 3,480, todo se vuelve no deducible. No solamente el importe, mucho cuidado. Más adelante lo vamos a platicar en otra cápsula de la sala virtual de la NAFINET, cuando hablamos de proporción deducible para automóviles, proporción deducible para actividades agrícolas, ganaderas, agrícolas o pesqueras. Todo aquello que establece el artículo 28, fracción segunda, el IVA que tú no puedes acreditar se vuelve no deducible, así como lo estamos escuchando. Así que mucho cuidado en cómo, en primer lugar, determinaste tu IVA acreditado. Dos, ¿cómo informaste el IVA no acreditado en la DIOT, tratándose de personas morales? Tres, ¿cómo registraste este IVA no acreditable en la declaración informativa, perdón, en la contabilidad electrónica? Porque eso es un concepto no deducible que se le resta a la utilidad fiscal neta. Ya en un sentido práctico serían 10,000 de resultado fiscal menos 3,000 de impuesto sobre la renta menos 3,000 del consumo en bares. ¿Cuánto me queda? 2,000 pesos de utilidad fiscal neta que cuando lo actualice, cuando la adición de dividendos percibidos por personas morales o de regímenes fiscales diferentes puede aumentar. Y ahora sí, cuando distribuya dividendos utilidades, como la CUFIN, ya actualizada e integrada desde luego, y no hay pago de impuesto sobre la renta hasta el saldo de la CUFIN. Pero todo partió ¿de dónde? De esta distinción de aquellos gastos sin requisitos fiscales y que son no deducibles. Nota la importancia que tiene el registro contable. Antes no teníamos el problema. ¿Cuál problema? Bueno, de que simplemente en la contabilidad la autoridad fiscal solamente lo conocía hasta que estaban facultades de comprobación. Pero ahora ya nosotros le fuimos enviando, le fuimos entregando la contabilidad electrónica. Hemos enviado, pero si hay estas distinciones erróneas, ingresa a las complementarias. Recuerda que para esos efectos no hay límites, no hay topes para corregir la situación y sobre todo que consiga tu formulario de declaración anual. Y eso es algo que estoy señalando en mis cursos de declaración anual de personas morales con base al XML. ¿Sí? Esto, así como tú lo estás viendo en la pantalla, no lo enseño, por ejemplo, que diga qué es un no deducible, qué es la UFIN, no. Lo comento y
me aboco más a cómo impacta el código de Ecuador en el anexo de la Declaración Anual de Personas Morales. Otro de los puntos también a analizar y sobre todo a que nos sensibilicemos es el relativo a los elfos y a los eros. No a los elfos duendes, no, sino a aquellas empresas que facturan operaciones simuladas y en consecuencia aquellas empresas que deducen operaciones simuladas. Porque afortunadamente para la autoridad y en consecuencia contraria para nosotros, desafortunadamente, el SAT ya está validando con más rapidez y más velocidad qué contribuyentes realmente están cumpliendo con lo que las normas de información financiera llaman relativo a la sustancia económica y qué es lo que para efectos fiscales refiere a lo estrictamente indispensable. Y a raíz de la 2014 se da la publicación propiamente de las conocidas listas del terror, donde puede ser porque estás tú como no localizado, expides comprobantes o son operaciones simuladas. Y aquí la parte clave y medular que tal vez muchos no conocemos, no aplicamos, es que cuando tú apareces en esa lista como no localizado, bueno, ya corresponde la aclaración. Pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes la operación con un proveedor, vamos a decir de qué estado de la República se me ocurre, a ver, aquí de los colegas que nos están saludando, Alexis Mendoza de Villahermosa, Tabasco, el estado de Tabasco. Tú tienes operaciones con él. Puede que sepas que realmente son operaciones simuladas, o puede que no. No te has dado la tarea de investigar. Y aparece en la publicación del mes de marzo. Te das cuenta. ¿Qué dice el 69B del Código Oficial de la Federación? Bueno, tú tienes que acreditar que en efecto recibiste los bienes o que te prestaron los servicios. Oye, ¿pero qué no se supone que él lo tuvo que haber hecho? No, porque aquí lo que se busca es proteger la deducción o proteger el acreditamiento. Así que si tú quieres resguardar y proteger el efecto fiscal de esta erogación, indícame, te dice el SAT, indícame, demuéstrame y pruébame que recibiste los bienes o que recibiste los servicios. Y empezamos a correr y empiezan los problemas. Y eso que ya cerró el año 2016 y estamos en el 2017. Y como sabemos, pueden existir algunos contribuyentes que simplemente la operación o el contribuyente ya no está, desapareció. ¿Y qué hacemos? En el momento que nuestro proveedor aparezca en esa lista, empezamos a armar, empezamos a comprobarle a la autoridad que sí recibimos o que sí hay materialidad de estos bienes o estos servicios. También otro de los temas que vale la pena verificar es la validación de la contabilidad electrónica. Esta contabilidad, como les comentaba, es, si no el insumo más fuerte o el insumo principal de fiscalización, es uno de los importantes. Y esto es lo que he estado comentando en los cursos. De hecho, este fin de semana estuve en Coatzacoalcos, Veracruz, dando el tema de la declaración anual de personas morales. Y el siguiente, este sábado 11, estaremos en la Ciudad de México compartiendo este tema y veíamos cómo la declaración anual, que no se ha modificado, tiene conceptos contenidos en el anexo 24 de la contabilidad electrónica. Es importante que lo analicemos, es importante que hagamos una consideración o una tabla de equivalencias. ¿Qué quiere decir en el balance general efectivo? ¿Qué quiere decir para el anexo 24 efectivo? Conciliarlo. Y sobre todo, que yo tenga esta tabla de equivalencias para que en caso de que la autoridad me diga, oye, es que fíjate que tu contabilidad electrónica encuentra inconsistencias, pues simplemente ya lo refieres de otro modo y ya es más fácil esta aclaración o este procedimiento. Análisis financiero. Bueno, para este punto, no solamente lo fiscal es lo que tendríamos que estar observando, lo que tendríamos que estar contemplando, sino que
realmente qué razonables son las cifras fiscales que fueron tomadas, desde luego, de las cifras financieras o de las cifras contables. ¿Por qué hago ese comentario, colegas? 2013, 2014, 2015 pudo haber tenido un comportamiento ascendiente, pero en el 2016 cayó. ¿Por qué cayó? ¿Por qué los ingresos no se sostuvieron? ¿O por qué las deducciones aumentaron? ¿Por qué los no deducibles aumentaron? ¿Cuál fue la razón de negocios? ¿Cuál fue la decisión que la administración tomó para decir en el rubro de sueldos y salarios, en la informativa, tuvimos 100,000, 105,000, 107,000, 108,000 y en el 2016 tuvimos 230,000 o tuvimos 70,000, que se formen picos respecto al comportamiento del contribuyente? Esto, desde luego, va a necesitar una plática muy importante, desde luego, con la administración de la entidad económica, con la administración del contribuyente, para que cuando la autoridad haga algunas presunciones, pues simplemente tengamos los elementos para poder demostrarlo. Otros puntos también que vale la pena precisar es el de los sueldos y salarios. Desapareció la declaración informativa múltiple, todos felices, todos contentos, ya vamos a descansar el 14 de febrero, nos lo vamos a pasar bien, pero no. En esta última declaración informativa múltiple que servirá de base para el año 2016, son dos puntos básicos. La vinculación de los sueldos de la DIN con la contabilidad electrónica. Y el otro muy importante, los exentos. Aquellos ingresos que no pagaron impuesto de la renta para efectos del trabajador. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el artículo 28, fracción 30 de la Ley de Impuesto de la Renta establece que son no deducibles aquellos pagos que suelen ser ingresos exentos para los trabajadores en una proporción del 0.53, el factor de 0.53 de no deducible y en consecuencia del 0.47. La pregunta es, ¿ya hiciste la reclasificación? ¿Ya sacaste de aguinaldo la parte exenta y te la llevaste a nuevos siglos de COFIN? Porque no, imagínate cuando la autoridad vea, no va a encontrar la misma cantidad de nuevos siglos de COFIN con la presunción que pueda hacer con base a las cifras que haya para esos efectos. Puede que tú 2 años después hagas la distribución de dividendos o hagas la distribución de utilidades de una COFIN que simplemente no te corresponde. Repartiste de más. Entonces, mira cómo es que debemos de tener mucho, pero mucho cuidado con todos los conceptos que aparecen en esa contabilidad electrónica. Tenemos, colegas, alguna duda o comentario, por favor, estamos a sus órdenes. Son las 4 de la tarde con 38 minutos. Santi, ¿existe programa a las 5, por favor? Si nos puedes confirmar, sino para ir midiendo el tiempo. ¿Qué comenta de las situaciones penales por simulación fiscal y discrepancia? Bueno, es que aquel que quiere jugar con fuego, naturalmente se va a quemar. Se va a quemar al grado de perder las manos, valga la presión. Bueno, parece que no hay ninguna duda o comentario, no confirma la sesión de las 5. Vamos a continuar para tratar de cerrar estos temas o estos puntos. Les comentaba sobre los salarios, los ingresos exentos, que amarre perfectamente con la declaración informativa múltiple, porque ahí nos lo van a confrontar o nos lo van a detectar. Otro punto también es el relativo ¿a qué? A las pérdidas fiscales y su actualización. ¿Cómo es eso? A ver, explícame cómo, si ya el artículo 57 nos dijo que las pérdidas fiscales son aquellas que se originan cuando las deducciones autorizadas son superiores a los ingresos acumulables. Y no pasa nada. Pero el problema viene cuando hay la PTU. La PTU es mayor a la diferencia entre las deducciones y los ingresos, cuando los primeros son mayores que los segundos.
Tú recordarás, en la ley 2002, no me recuerdo, existía el artículo 12A del reglamento de la ley de renta y decía que cuando la PTU es mayor a la diferencia entre ingresos y deducciones, la diferencia se considera como pérdida. En esta ley no está expreso como tal, sin embargo, con una interpretación histórica, se puede dar igual este supuesto cuando la PTU es mayor a las deducciones y a los ingresos en cuanto a su diferencia. Pero la parte fundamental viene con las actualizaciones. ¿Cuándo es que yo debo de efectuar la actualización de las pérdidas fiscales? Bueno, surge la pérdida, 50,000 pesos. Y yo tengo que hacer una primera actualización. ¿Cómo dice la disposición? Bueno, actualizarás desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurre la pérdida, esto es julio 2016, y hasta el último mes del ejercicio por el que se genera la pérdida, esto es diciembre 2016. Tenemos entonces diciembre 2016 entre julio 2016 y ya tengo la pérdida actualizada de 51,500 pesos por decir algo. Pero, vamos a tomar en cuenta que hay dos momentos, uno desde luego correcto y otro erróneo o incorrecto, de actualizar el remanente de la pérdida. Aquí como no actualicé los 51,500, se considera remanente. ¿Qué pasa si en el 2017 yo tengo pérdida fiscal? ¿Lo actualizo o no lo actualizo? Y segundo caso, ¿qué sucede si en el 2017 tengo utilidad fiscal? ¿Actualizo o no actualizo? Bueno, acá con base al 57 dice que se va a actualizar el monto de la pérdida pendiente de aplicar desde el mes en que se actualizó por última vez, que es diciembre, y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se aplicará la pérdida. Entonces, si yo tengo pérdida fiscal en el 17, no tengo que actualizar la pérdida fiscal del 16. Pero si tengo utilidad fiscal en el 2017 y en el 2016 tengo pérdida, tengo que actualizar nuevamente de diciembre del 2016 a junio del 2017. Otro de los temas importantes que conocemos es el relativo a la deducción de inversiones y a la deducción inmediata. Porque no se deduce, vale la expresión, la depreciación, no se deduce la depreciación fiscal como tal. Se deduce la inversión mediante la aplicación de porcentajes máximos al monto original de la inversión. Y uno de los temas conflictivos es el relativo a los automóviles. Cuando dice el artículo 31 que al monto original de inversión aplican los porcentajes con la limitante que en su caso corresponda, y esto está señalado en el artículo 36, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí, nótese cómo es una cosa la depreciación para efectos contables que se repercute en la constitución contable fiscal y otra muy diferente que es la deducción de inversiones que se refleja o se registra en cuentas de orden. Esto servirá de base o será importante que yo tenga la depreciación contable que puede coincidir con el procedimiento de las deducción de inversiones y puede que no. Las actualizaciones que yo vaya haciendo igual serán fundamentales y sobre todo llevar mi control en las cuentas de orden, llevar el control en los papeles de trabajo para estos efectos. Otro de los puntos es el que compete a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Perdón, me salté el de las cuentas fiscales. Bueno, en cuentas fiscales ya habíamos comentado a grosso modo la integración de la OFIN, cómo, o para qué sirve la COFIN. Pero lo que es importante también señalar es que cada que haya un movimiento positivo o negativo en la cuenta de utilidad fiscal neta, pues simplemente esa se tiene que actualizar antes del movimiento. Por ejemplo, suponte que la COFIN la tienes actualizada a diciembre del 2015. En el mes de abril distribuyes dividendos. ¿Qué tienes que hacer primero?
restar los dividendos que provienen de COFIN o actualizar. Bueno, de acuerdo al artículo 77, se dice que primero tengo que actualizar desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016 y luego, ahora sí, resto aquellos dividendos que provienen de la COFIN. A ver, tengo aquí una pregunta, voy a hacer una pausa. Si tengo pérdida fiscal del ejercicio anterior y estoy suspendido, pero me activo los 10 años después, ¿puedo restar de mi resultado fiscal estas pérdidas fiscales? En mi opinión, Jesús, no hasta el momento en el que estuvieron. Hace cuenta que se duermen las pérdidas y continuamos. No sería, si me permite usar la expresión lógica, ni mucho menos práctico, el seguir este procedimiento. Pero con base a la ley, son las pérdidas fiscales generadas. ¿Sale? Eh, Les comentaba con las cuentas fiscales. Estas van a incluir esta integración, la actualización y sobre todo su registro contable. Cada que hay una actualización, yo tengo que cargar a la cuenta de orden y abonar a la cuenta de orden. Simple. Para que hacer el ejercicio coincida con el saldo. Toda vez que ya tengo el saldo por fin al 31 de diciembre del 2015, pero puedo tener el aumento o disminución. Nuevamente, actualizo y luego aplico ya sea el aumento o ya sea la disminución para efectos de la cuenta de utilidad fiscal neta. El tema de la CUCA, la cuenta de capital de aportación, pues es una obligación estipulada en el artículo 78 de la Ley de Impuesto de la Renta para las personas morales. Y esta CUCA, como de manera amigable le decimos, se integra con las aportaciones de capital y se va actualizando. Cada que haya aportaciones se caen retiros o reembolsos del mismo. Bueno, hasta aquí pareciera todo fácil. Sin embargo, ¿qué sucede cuando viene el reembolso de capital o la reducción del mismo? Bueno, aquí lo que necesito aplicar es un procedimiento establecido en el artículo 78, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y consiste a grosso modo que el reembolso total lo voy a dividir entre las acciones que se pretenden reembolsar y me da el reembolso por acción. Y a esto le voy a restar la CUCA por acción, como es el saldo que tenga de CUCA al cierre del ejercicio entre las acciones de circulación para tener los valores de manera unitaria. Todo al valor de una acción o al valor de cuenta de capital por aportación individual. Saco la diferencia y tengo una utilidad distribuida por acción. Las multiplico por las acciones que corresponde el reembolso o la reducción de capital y ya tengo una utilidad distribuida gravable. Esa utilidad distribuida gravable nuevamente puede provenir o puede no provenir de la COFIN y entramos al mismo procedimiento o al mismo análisis de que simplemente yo pueda pagar dividendos por esa distribución, ese reembolso de capital, o simplemente pueda que no, porque la COFIN está determinada de manera correcta. Si por medio de COFIN tengo que tocar la cuenta de utilidad fiscal neta para estos efectos. Adicionalmente, señala el artículo 78, en su fracción segunda de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que esta reducción o el reembolso se presume o se entiende también utilidad distribuida gravable. Y acá hay que hacer un procedimiento un tanto alterno, en donde yo voy a comparar el capital contable autorizado por la Asamblea General de Accionistas y lo voy a confrontar contra el saldo de la cuenta de capital de aportación que tenga a la fecha de la reducción o del reembolso. Esa diferencia la tengo que comparar contra el reembolso por acción, el reembolso de acciones, porque en algunas ocasiones puede suceder que la diferencia entre capital y CUCA sea inferior a ese reembolso. ¿Cuánto voy a considerar? Bueno, el reembolso. Pero por el contrario, puede que el reembolso, pero que la utilidad sea, en este caso, menor que la CUCA por acción. Bueno, esa diferencia se va a tomar hasta cero. Pero, la diferencia sea mayor al reembolso de las acciones. Entonces, ¿cuánto voy a considerar? Nada más el reembolso. Y lo voy a confrontar contra la utilidad distribuida gravable de la fracción primera del artículo 78 de la Ley de Impuesto de la Renta. Esa diferencia, si existiera, yo lo necesito
necesito agregar el ISR, multiplicarlo por el factor de 1.4286 y el resultado se lo adiciono para aplicar la tasa del 30% y ya tengo los dos ISRs, el ISR de la fracción primera y el ISR de la fracción segunda. Pero ¿cómo surge esa importancia de los temas de cuentas fiscales? Pues simplemente porque estamos en el tema y que algunas empresas sanas hacen esta distribución o estos proyectos y vale la pena conocer cómo retirar el dinero al menor costo fiscal. No estoy diciendo a costo cero fiscal, no, estoy diciendo al menor costo fiscal, que puede ser 30, puede ser 29, puede ser 28, puede ser 0.1, se usa el caso. Y también les comentaba el tema de la PTU, que hay dos tipos de PTU, la PTU determinada y la PTU pagada. Ahora vamos a restar para efectos eh, de la utilidad fiscal, bueno, la PTU pagada, no la determinada, porque esa determinada se supone que se va a entender hasta el siguiente ejercicio. Y no olvidemos cómo se determina la renta grabada de la PTU, ingreso acumulable, menos deducciones autorizadas, menos el no deducible del artículo 28, fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, estimados colegas, estamos llegando al final de este programa aquí en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC, esperando que aquí lo comentado sea de mucha utilidad. No sé si hubiera alguna duda o comentario, estoy a sus amables órdenes, colegas, por favor. Parece que todo está bien, ¿verdad? ¿Todo está bien, colegas? Libros sociales, pues lo podemos comentar en otra emisión, Rafa, de la Ciudad de México. Este fue meramente para la preparación de la declaración anual, pero pues todo lo que comentas es corporativo, lo podemos tocar en otro programa. Si te parece, en la siguiente emisión lo programamos para que con todo gusto se pueda compartir. José Jalisco, todo bien, gracias, no al contrario, gracias a ustedes por el favor de su atención y de escucharnos. Bueno, colegas, si no hay algo más que agregar, me reitero a sus órdenes, a sus comentarios y nos saludamos en una próxima emisión aquí en La Hora del Taxista, en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AAC. De parte de tu servidor amigo Mario Beltrán desde Tapachula. Hasta pronto.